Bienvenidos a Aprendiendo de Jesús y al resumen completo más la historia narrada de la lección 5, un espacio donde la palabra de Dios cobra vida, donde cada historia bíblica se transforma en una experiencia espiritual, y donde buscamos conocer más profundamente el carácter de nuestro Salvador. Aquí no solo leemos la Biblia, la vivimos. Estudiamos sus enseñanzas, exploramos su poder y descubrimos cómo las antiguas victorias del pueblo de Dios siguen hablándonos hoy, en medio de nuestras propias batallas. Si amas la verdad, si anhelas caminar más cerca de Cristo y comprender su plan para tu vida, este es tu lugar. Hoy nos sumergiremos en una lección que sacude el alma, Dios pelea por ustedes, una historia que nos recuerda que el Señor no solo observa nuestras luchas, Él pelea en ellas. Como se mencionó la semana pasada, el tema de la guerra divina en el Antiguo Testamento es desconcertante. Abordar este tema implica comprender la cosmovisión del conflicto cósmico y analizar los datos bíblicos correctamente. El intérprete debe considerar al menos 4 aspectos al revisar el registro bíblico. Primero, los lectores modernos a menudo imponen su visión contemporánea de la guerra en la Escritura. La guerra religiosa en la teocracia del Antiguo Testamento es única y debe interpretarse en consecuencia. Segundo, también es necesario comprender el contexto histórico de Canaán y su religión para entender por qué sus habitantes estaban siendo expulsados de la tierra. Tercero, nunca fue la intención de Dios exterminar a los habitantes de la tierra, Él tenía planes mejores para ellos. Sin embargo, debido a su persistencia en continuar por el camino de la destrucción, Dios ejerció su papel de juez. Su naturaleza amorosa no puede permitir que el mal quede sin control. Finalmente, al leer cualquier parte problemática del Antiguo Testamento, es imperativo notar la trayectoria de las intenciones de Dios para su pueblo y la humanidad. La guerra, con todas sus secuelas aterradoras, nunca fue parte del plan de Dios para este mundo. Él está trabajando para restaurar la paz eterna en nuestro mundo y en el universo. Sin embargo, para lograrlo, necesita eliminar el mal de una vez por todas, no solo de una manera poderosa sino también de una manera sabia. El concepto bíblico de la guerra santa en su comentario sobre Éxodo, Douglas Ká ofrece una caracterización perspicaz de la guerra divina en el sentido bíblico. Este tipo de guerra, usualmente expresada por el verbo hebreo harem o el sustantivo herem, implica la destrucción de vida humana a gran escala y, a veces, de propiedades y vida animal. Debido a su pertinencia, la lista de Stuart se reproduce aquí con algunos ajustes. 1. En el paisaje único del antiguo Israel, no se permitía un ejército profesional. Las batallas eran libradas por aficionados y voluntarios, un marcado contraste con las estructuras militares profesionalizadas de la antigüedad y las que conocemos hoy. 2. Los soldados no recibían pago. Obedecían los mandamientos de Dios en el contexto del pacto y no debían luchar por beneficio personal. En muchos casos, esto significaba que se les prohibía tomar botín o pillaje. 3. La guerra divina o santa podía librarse solo para la conquista o defensa de la tierra prometida en esa particular coyuntura histórica. Después de la conquista, cualquier guerra de agresión estaba estrictamente prohibida. Israel fue llamado a luchar por la tierra prometida en un contexto geográfico e histórico específico. Una vez que hubieron conquistado la tierra y consolidado su territorio, los israelitas no debían expandir las fronteras de la tierra prometida a través de la guerra. Dios no había llamado a su pueblo a convertirse en un imperio militar expansionista. 4. La iniciación de la Guerra Santa, considerada un acto divino, estaba únicamente en manos de Dios, llevada a cabo a través de sus profetas escogidos, como Moisés y Josué. Esto subraya que la guerra nunca debe ser una iniciativa humana, sino más bien un deber sagrado. 5. La intervención de Dios en la guerra santa requería preparación espiritual, que incluía ayuno, abstinencia sexual u otras formas de abnegación. La ceremonia de la circuncisión y la celebración de la Pascua,
en el contexto de la renovación del pacto, eran parte de esta preparación. 6. Un israelita que violara cualquiera de estas reglas de la guerra santa se convertiría en un enemigo. Como la violación era punible con la muerte, la persona desafiante se convertiría en un herem, es decir, dedicada a la destrucción. 7. Finalmente, la intervención directa de Dios condujo a victorias decisivas y rápidas en el contexto de una guerra santa fiel. Ejemplos de esto incluyen muchas batallas durante la conquista y ocasiones en que Israel o Judá defendían su territorio, con la ayuda de Dios, de poderosas fuerzas invasoras. Por el contrario, hay ejemplos negativos en los que la falta de intervención de Dios resultó en derrota, como cuando los israelitas se enfrentaron a los amalecitas sin permiso divino y fueron derrotados cerca de Horma, o cuando fueron derrotados por el insignificante ejército de Ai. Con el fin de la nación teocrática, la aplicación de estas reglas dejó de ser factible, y por esta razón la guerra santa se volvió obsoleta. Desafortunadamente, el discurso religioso ha sido utilizado para justificar guerras incluso hoy. Sin embargo, a la luz de la Escritura, tal uso representa una distorsión del texto bíblico, un hecho que debería hacernos a todos más críticos y discernidores de la retórica utilizada para justificar guerras en la actualidad. Las reglas presentes demuestran el carácter único de la guerra divina en la Biblia. La práctica de la guerra por parte de Israel refleja una acomodación divina de la condición humana. Sin embargo, en una cultura en la que la guerra, la brutalidad y la violencia eran la norma, aprendemos a través de estas reglas tres aspectos esenciales de la guerra santa que deben tenerse en cuenta cuando los lectores modernos lidian con estos desconcertantes pasajes bíblicos. 1. La guerra se limitaba a situaciones específicas. 2. Las guerras justas fueron definidas por Dios, quien solo Él conoce el corazón humano y el futuro. 3. La guerra, en última instancia, representó una desviación de la trayectoria de paz de Dios. Las buenas noticias sobre la ira de Dios. La guerra divina es una manifestación concreta de la ira de Dios, no solo hacia los cananeos y otras naciones, sino también hacia su propio pueblo en tiempos bíblicos. Las observaciones anteriores pueden explicar la naturaleza de la guerra divina, pero no explican cómo armonizar estas dimensiones aparentemente contradictorias de la personalidad de Dios, amor e ira. De hecho, la ira de Dios no es un tema popular hoy. El famoso teólogo protestante Zedot consideró la ira de Dios como una frase arcaica. A pesar de ser un tema menos popular hoy, la ira de Dios no puede pasarse por alto, ya que se menciona 580 veces en el Antiguo Testamento y 100 veces en el Nuevo Testamento. La ira divina tiene sus raíces en 4 aspectos inmutables del carácter de Dios. Primero, Dios es santo. Israel es llamado a ser santo porque el Señor es santo. A lo largo del libro de Isaías, Dios es referido como el Santo de Israel 27 veces. Los ángeles declaran Santo, Santo, Santo en la presencia de Dios. Su santidad lo aparta de los seres humanos pecaminosos, que ni siquiera pueden soportar un vistazo de su presencia física sin caer como muertos al suelo. La santidad de Dios es incompatible con el mal, por lo que aborrece el pecado, basándose en este aspecto intrínseco de su naturaleza. En su diálogo con Dios, el profeta Habacuc exclama, «Muy limpios son tus ojos para ver el mal, ni puedes mirar la perversidad». Segundo, Dios es justo. David afirma, «Porque Jehová es justo, y ama la justicia, su rostro mira al que es recto». Incluso en la esfera humana, esperamos que se haga justicia. Es interesante ver cómo las personas demandan justicia con razón cuando se enfrentan a la injusticia a nivel humano, pero luchan con la idea de Dios, como el juez supremo, administrando justicia al condenar el mal y a quienes lo abrazan. En la vívida imagen de las almas de los mártires debajo del altar, claman, «¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra?» Ellos esperan justicia,
porque Dios es justo. Tercero, Dios crea seres con libre albedrío. Dios no programó a sus criaturas para que lo amaran y obedecieran. Precisamente por esta razón, pueden tomar malas decisiones que van en contra de su santa voluntad y desencadenar malas consecuencias. Esta prerrogativa es evidente en el concepto del pacto, que implica un acuerdo entre dos partes. Reflexionando sobre este aspecto del pacto, Josué testifica a Israel: en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Finalmente, Dios es amor. A algunos les puede parecer desconcertante cómo la ira de Dios puede revelar su amor. En esencia, Dios también es amor. Él declara su amor a Israel en términos compasivos: con amor eterno te he amado. La indiferencia, no la ira, es lo opuesto al amor. Así, un Dios indiferente puede ser digno de temor, pero nunca de devoción. Él es todo menos apático. En términos humanos, los padres odian y reaccionan en consecuencia a lo que hace sufrir a sus hijos. ¿Por qué esperaríamos menos de Dios? Por supuesto, un Dios perfecto no experimenta la ira como nosotros. En un sentido misterioso, su ira es perfecta y santa. Tal misterio está presente en la cruz de Jesús, donde el amor y la ira, la misericordia y el juicio, y la vida y la muerte están poderosamente entrelazados. El derramamiento de la ira divina es genuino y concreto. Aún así, para aquellos que confían en Cristo, rindiendo humildemente toda autoconfianza y orgullo al pie de su cruz, no hay razón para temer porque el perfecto amor echa fuera el temor. Además, Jesús experimentó la ira de Dios en nuestro lugar. ¿Guerra santa hoy? Considera cómo el discurso religioso ha sido usado para justificar y promover la guerra desde la antigüedad. En el contexto cristiano, las cruzadas son un buen ejemplo. En esta campaña militar, sancionada por la Iglesia romana, los cruzados creían que estaban en una misión espiritual para liberar la Tierra Santa de los invasores islámicos. Aunque la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que cualquier nación tiene derecho a defenderse de los agresores, ¿por qué no debería usarse hoy la retórica religiosa de la Guerra Santa? Victoria por amor. Jesús ganó la guerra entre el bien y el mal de una manera inesperada y poco convencional. Reflexiona con tu clase sobre el siguiente pensamiento: así que, en lugar de luchar y ganar, Jesús eligió perder. O mejor, eligió perder según los estándares del reino del mundo para poder ganar según los estándares del reino de Dios. Su confianza no estaba en el poder de la espada, sino en el poder del amor radical y abnegado, y por eso se dejó crucificar. 3 días después, Dios vindicó su confianza en el poder del amor sacrificial. Él había cumplido la voluntad de Dios, por su sacrificio, derrotó la muerte y las fuerzas del mal que tienen a este mundo en esclavitud. ¿Cómo puedes aplicar el ejemplo del amor sacrificial, establecido por Jesús, mientras luchas en la guerra espiritual hoy? Cuando el cielo rugió sobre Jericó, aquel día amaneció con un silencio que parecía venir del mismo cielo. Los vientos que solían recorrer las llanuras de Canaán se habían detenido, como si toda la creación contuviera el aliento ante lo que estaba por acontecer. Desde la colina podíamos ver los muros de Jericó, majestuosos e inquebrantables, levantándose como un desafío a la fe de Israel. Yo, Eliab, hijo de Naftalí, era uno de los jóvenes que marchaban tras el arca del pacto, y jamás olvidaré el brillo del oro que reflejaba el primer rayo del amanecer sobre los querubines. En aquel instante comprendí que aquella guerra no era como las guerras de los hombres. Ninguna espada ni lanza determinaría el destino de esa ciudad. El combate pertenecía al Dios de los cielos, aquel que juzga con justicia y cuya palabra es fuego. Durante 6 días habíamos marchado en silencio alrededor de los muros, obedeciendo la voz de Josué, quien a su vez obedecía la voz de Dios. Cada paso resonaba como un juramento.
La gente de Jericó nos observaba desde las murallas. Algunos reían, otros gritaban insultos, otros se burlaban del Dios que había secado el Jordán. Pero nosotros caminábamos con la certeza de que el mismo Dios que partió el Mar Rojo iba delante de nosotros. Nadie hablaba, pues Josué nos había ordenado guardar silencio hasta que llegara el séptimo día, el día del clamor. En nuestras almas, sin embargo, ardía una expectación santa, un fuego que ninguna duda podía apagar. Yo veía en los ojos de mis compañeros la tensión entre el miedo y la fe. Sabíamos que Dios había prometido entregarnos la tierra, pero también sabíamos que los cananeos eran hombres crueles, adoradores de dioses sin alma, devotos de ídolos que exigían sangre humana. Muchos de nosotros habíamos escuchado relatos terribles de sus cultos. Sacrificaban a sus primogénitos a Moloch, los colocaban sobre brazos de bronce candente mientras los tambores sonaban para que las madres no oyeran los gritos de sus hijos. Aquella era la religión de Canaán. Aquella era la iniquidad que durante generaciones había saturado la tierra de abominaciones. Y ahora el tiempo de su juicio había llegado. Dios había esperado siglos, dando oportunidad para el arrepentimiento, enviando la luz por medio de Abraham, Isaac y Jacob. Pero cuando una nación entera cierra sus oídos y endurece su corazón, la misericordia divina da paso a la justicia. Y ese día, en Jericó, la justicia de Dios descendió como un trueno. Cuando sonaron las trompetas, el sonido fue tan poderoso que el suelo tembló bajo nuestros pies. El aire vibró como si el universo entero se uniera a aquel clamor. Entonces Josué gritó: «Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad». Y lo que siguió fue indescriptible. Los muros, aquellos muros que habían resistido siglos de guerras y asedios, comenzaron a temblar. Las piedras se resquebrajaron, el polvo se levantó en nubes espesas y en un instante toda Jericó cayó. Pero no por manos humanas. Ninguna espada derribó aquellos muros. Fue la voz del Dios de Israel, el guerrero eterno que pelea por su pueblo. Corrimos hacia la ciudad en medio del estruendo, pero lo hicimos con temor reverente, sabiendo que no éramos los vencedores, sino testigos del juicio divino. En medio del caos, la casa de una mujer Rahab permanecía intacta, señal de que la gracia de Dios siempre florece incluso entre los muros de la condena. Ella, una cananea, había creído en el Dios verdadero, y su fe la salvó. Aquel contraste me marcó para siempre. En una misma ciudad, bajo el mismo cielo, unos perecieron por su rebelión y otros vivieron por su fe. Así comprendí que la guerra no era un capricho de Dios, sino una revelación de su carácter, donde justicia y misericordia se entrelazan como fuego y luz. El rostro invisible del guerrero. Después de Jericó, avanzamos hacia Ai, y nuevamente la tierra tembló ante nosotros. Sin embargo, en la segunda batalla sufrimos derrota. Fue un golpe terrible. Hombres valientes murieron y el campamento entero cayó en confusión. Josué rasgó sus vestiduras y se postró rostro en tierra, clamando al cielo: «¿Por qué, Señor? ¿Por qué nos has entregado en manos de nuestros enemigos?» Entonces la voz del Eterno resonó en medio del silencio: «Israel ha pecado». Comprendí entonces algo que nunca había pensado. Dios no peleaba por un pueblo simplemente por llamarse Israel. Él peleaba por un pueblo que viviera en fidelidad. Su santidad no podía mezclarse con la impureza. En el campamento había desobediencia, codicia y ocultamiento del mal. A través del pecado de Acán, la impureza del corazón había contaminado la comunidad entera. Lo que Dios pedía no era solo armas limpias, sino corazones purificados. Y cuando el mal fue expuesto y quitado del medio, el poder de Dios volvió a manifestarse. En aquellos días comprendí que el Señor no solo es un guerrero, sino también un juez justo. Su guerra no es como la de los reyes de la tierra,
movidos por codicia o por gloria. Las guerras del Señor son actos de justicia, respuestas a siglos de opresión, idolatría y derramamiento de sangre inocente. Cuando el cielo pelea, no lo hace para engrandecer una nación, sino para vindicar su ley y restaurar la paz. Porque detrás de cada juicio hay un propósito redentor, erradicar el mal para que el bien pueda florecer. Yo veía en los ojos de Josué algo más que liderazgo, veía comunión. Antes de cada batalla, él buscaba el rostro de Dios, y muchas veces se apartaba a solas al amanecer. Allí, en el silencio, recibía las estrategias del cielo. No era un militar común, sino un instrumento. Un día, al verlo regresar de su oración, su rostro brillaba. Nos reunió y dijo: Jehová me ha mostrado que Él mismo irá delante de nosotros. No temáis, porque el capitán de los ejércitos del Señor está con nosotros. Esa noche, mientras el campamento dormía, yo velaba junto al fuego, y lo vi, un hombre con espada desenvainada, de pie frente a Josué. Su rostro era como relámpago, y sus ojos ardían como el fuego del Sinaí. Josué cayó rostro en tierra y el hombre dijo: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Comprendí entonces que el mismo que había guiado a Moisés ahora caminaba entre nosotros. Era Cristo antes de Belén, el príncipe de paz que también sabe empuñar la espada de la justicia. Y desde aquel momento su presencia fue el estandarte invisible que acompañó cada paso de Israel. Las campañas continuaron. Las ciudades de los cananeos se levantaban contra nosotros y una a una caían bajo el poder de Dios. Pero cada victoria traía consigo un silencio profundo. A veces, después de una batalla, cuando el polvo aún flotaba en el aire y el olor del humo llenaba el valle, Josué se apartaba y lloraba. Yo lo vi muchas veces, porque aunque los cananeos eran crueles, seguían siendo criaturas formadas por el mismo Creador. No había gozo en la destrucción. La guerra era necesaria, pero no deseada. Dios no se deleita en la muerte del impío, sino que espera su conversión. Sin embargo, cuando la iniquidad llega a su colmo y la maldad amenaza con devorar toda la tierra, el juez del universo debe intervenir. En las noches, mientras las hogueras iluminaban el campamento, los ancianos nos recordaban las palabras del pacto. No digas en tu corazón: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Porque no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón, sino por la maldad de esas naciones que Jehová las expulsa delante de ti. Esa verdad me atravesó el alma. No éramos mejores, simplemente éramos el instrumento elegido para cumplir los designios del cielo. Si nosotros mismos abandonábamos la justicia, seríamos juzgados del mismo modo. Y así fue. Años después, cuando Israel cayó en idolatría y Dios permitió que otras naciones los conquistaran, porque el juez del universo no hace acepción de personas. Recuerdo con claridad el día en que destruimos los ídolos de Bet-Seán. Aquellos templos estaban llenos de estatuas horrendas, representaciones de dioses con rostros de bestias y cuerpos deformes. Cuando los derribamos, hallamos detrás de ellos cámaras secretas con restos de sacrificios humanos. Comprendí que la maldad de Canaán era más profunda de lo que imaginábamos. Aquella guerra no era política, era espiritual. Era el choque entre el reino de Dios y el reino de los demonios. Y en ese conflicto el cielo no podía permanecer neutral. El día en que el sol se detuvo, pero el día más glorioso, aquel que aún hace vibrar mi corazón, fue cuando Dios detuvo el sol sobre Gabaón. Los reyes del sur, aterrados por nuestras victorias, se unieron para destruirnos. 5 ejércitos, innumerables como la arena del mar, marcharon contra nosotros. Josué oró, y el cielo respondió con un estrépito de truenos. Desde las alturas cayeron piedras de granizo tan grandes que más murieron por la mano de Dios que por la espada de Israel.
Vi cómo los hombres huían aterrados, cubriéndose la cabeza, y el cielo parecía rugir con ira santa. Sin embargo, el día avanzaba y la batalla aún no terminaba. Josué miró al cielo y clamó delante de todo el pueblo: «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Y ocurrió. El tiempo mismo se detuvo. El sol permaneció inmóvil en el cielo, como suspendido por la mano del Todopoderoso. Jamás hubo día igual, ni antes ni después, en que Jehová obedeciera la voz de un hombre. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de aquel pacto. Cuando un pueblo camina en obediencia, el universo entero se pone de su parte. El silencio de aquel mediodía eterno fue sagrado. Podía oírse el zumbido de los insectos y el murmullo del viento entre las tiendas, pero el sol no se movía. La creación misma parecía contemplar el poder del Creador obrando a favor de su pueblo. Cuando la batalla terminó, Josué levantó su espada y declaró: «Jehová peleó por Israel». Aquellas palabras quedaron grabadas en mi memoria como un sello eterno. No fuimos nosotros, fue Él. No fueron nuestras lanzas, ni nuestra astucia, sino el brazo del Omnipotente extendido en justicia. Cuando el juicio se transforma en paz, pasaron los años, y la tierra fue repartida. Los campos florecieron, los niños jugaban entre los olivos, y la voz de los levitas se oía en cada ciudad. Pero dentro de mí siempre resonaban las imágenes de la guerra, los gritos, el fuego, el temblor del suelo. A veces me preguntaba: ¿será este el fin? ¿Acaso el propósito de Dios es solo conquistar y destruir? Pero entonces los profetas comenzaron a hablar. Isaías, con voz temblorosa, anunció: «Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz». Comprendí entonces que todas nuestras guerras eran solo una sombra, un preludio del día en que la espada sería reemplazada por el cetro de la justicia. Dios peleó por nosotros no para que aprendiéramos a guerrear, sino para que entendiéramos que la paz verdadera solo puede nacer después de que el mal sea vencido. Cuando el pecado desaparezca, no habrá necesidad de ejércitos ni de muros. En los tiempos del Mesías, dijo Isaías, el lobo morará con el cordero, y no harán daño, ni destruirán en todo mi santo monte. Ese es el destino final del pueblo de Dios, la paz eterna. Epílogo: el Dios que aún pelea por su pueblo. Ahora soy viejo, y mis manos tiemblan al sostener la pluma, pero mi corazón sigue ardiendo con el fuego de aquel sol detenido. He visto a Dios juzgar, pero también he visto su misericordia. He comprendido que cada batalla, cada lágrima, cada caída de los muros tenía un propósito: mostrar que el cielo no es indiferente al dolor humano. Cuando los inocentes claman, Dios escucha. Cuando la maldad crece y la justicia parece desaparecer, Él se levanta. Así lo hizo en Canaán, y así lo hará al final de los tiempos, cuando el príncipe de paz vuelva con los ejércitos celestiales para establecer su reino eterno. Porque el mismo Dios que hizo caer a Jericó hará caer las fortalezas del mal que hoy dominan el mundo. Él sigue peleando por nosotros, no con espadas de hierro, sino con el poder de su espíritu. A veces, en las noches, cuando el viento sopla sobre las colinas, me parece oír las trompetas de Jericó resonando a lo lejos, recordándome que Dios pelea por los que confían en Él. Y entonces oro, no por victoria, sino por fidelidad. Porque la mayor batalla no es contra carne ni sangre, sino contra las fuerzas invisibles del mal que aún asedian el alma. Pero yo sé en quién he creído. Sé que el mismo guerrero que detuvo el sol peleará por su pueblo una vez más. Y esta vez no habrá más muerte, ni llanto, ni guerra. Solo la paz del Cordero reinará sobre toda la tierra. La historia de Israel nos recuerda que cuando Dios pelea por su pueblo, ninguna muralla permanece en pie.
No importa cuán grandes sean los enemigos, ni cuán imposibles parezcan las batallas, cuando el Señor está al frente, el cielo mismo se mueve a favor de los que confían en Él. Las guerras de Josué no fueron solo conquistas antiguas, fueron señales del poder divino que todavía actúa hoy, derribando fortalezas de miedo, duda y pecado en el corazón humano. Dios sigue siendo el guerrero eterno que lucha por la justicia, el juez santo que vindica a los suyos, y el príncipe de paz que promete un reino donde no habrá más lágrimas ni guerras. Cada batalla ganada en obediencia, cada victoria obtenida con fe, anuncia que el mismo Dios que peleó en Canaán sigue peleando por ti y por mí. Si este mensaje te inspiró, compártelo para que otros también sepan que Dios pelea por ellos. Suscríbete y únete a quienes creen que aún hoy el cielo se levanta para defender a su pueblo.